curso, ya entrando al capítulo 2, ¿ya? Como hemos visto en el anterior capítulo, eran dos temas muy importantes. Uno tiene que ver con la geomorfología de los ríos y todo lo que es el ecosistema del río, ¿no? Entonces, ese es de vital importancia porque habíamos indicado de que nosotros tenemos que cuidar los ríos, ¿no? No se trata de utilizar, aprovechar nada más, sino darle el debido tratamiento como para que no se, eh, para que no este río no sea degradado, ¿no? Entonces, y al final que va a sufrir va a ser el ser humano, ¿no? Bien, entonces, ahora vamos a hablar sobre, ya entrando específicamente de lo que es el tema de ingeniería de ríos, también es referente a lo que es la erosión, el transporte y sedimentación, ¿no? Entonces, en los ríos. Entonces, son tres temas en uno solo, en el capítulo 2 que nosotros vamos a ver. Entonces, dentro de un ambiente exógeno, o sea, externo, uno de los procesos más importantes que tiene que ver con la dinámica superficial del planeta es la erosión, ¿no? Esta erosión puede ser un desgaste físico, químico, ¿no?, que sufren las rocas bajo la acción, digamos, de algunos agentes atmosféricos, ¿no? Y eso está asociado al proceso de transporte debido a la erosión, ¿no?, de los fragmentos de roca, minerales, ¿no? Y estos producen los fenómenos de erosión, quienes serían los agentes más importantes, serían el agua y el viento. Entonces, especificando ya más específico, se puede decir la erosión, se puede decir es el desgaste. El desgaste que se produce en la superficie de un cuerpo por la acción de agentes externos, ¿no? Entonces, eh, en este caso, esos agentes externos es obviamente el viento y el agua, ¿no? O también la erosión se debe a la fricción, ¿no? A la fricción que se produce entre dos rocas, ¿no? Y entran en un proceso de erosionamiento. Ahora, ¿qué significa el traslado, el transporte? El transporte no es sino el traslado, ¿no?, de los materiales erosionados de un lugar, ¿no?, a otro para su posterior sedimentación. Entonces, la sedimentación es el último proceso de la morfogénesis y consiste obviamente en la acumulación de materiales después de haber sido erosionados y transportados. Entonces, el papel que juega el transporte es también importante, ¿no? Ya que en algunos casos, si su acción es más lenta, entonces que el proceso erosivo se va a producir, digamos, una acumulación in situ, ¿no?, de todos los productos de erosión. En otros casos, el proceso erosivo puede suponer el desmantelamiento continuo de estos productos. Entonces, ahí juega un rol importante, ¿no?, la clasificación de los productos de erosión, ¿no? Entonces, mayor o menor capacidad de arrastre, ¿no? Y también con respecto a su reactividad química que está condicionada a estos productos de erosión. Entonces, nosotros tenemos acá la erosión que se produce en esta figura, la erosión que se produce en las rocas, en las partes altas, luego el transporte, ¿no? Y luego se va sedimentando. Bien. Eh, entonces, ¿cómo se define la erosión? Es la degradación y el transporte de suelo o roca que produce distintos procesos en la superficie de la Tierra.
Eso implica un movimiento, un transporte de material, ¿no? A diferencia de lo que es la disgregación de las rocas. Entonces, este fenómeno conocido se denomina meteorización, ¿no? Ahora, y es uno de los principales factores del ciclo geográfico, ¿no? Ahora, puede ser incrementada toda esta erosión por la actividad del hombre, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una actividad antropogénica, ¿no? Entonces, en este caso, la erosión produce lo que se llama la relieve de los valles, gargantas, cañones, cavernas y mesas. Entonces, se puede decir también que la erosión consiste en una remoción física-química mediante aluviones, coluviones, sedimentos o materiales no consolidados. Entonces, la erosión provoca, pues, principalmente algunos factores como las corrientes de agua y el aire, ¿no? Sobre todo en terrenos secos y sin vegetación, ¿no? Entonces, la erosión del suelo reduce su fertilidad porque va a provocar la pérdida de minerales y materia orgánica. Ahora vamos a ver cuáles son los procesos erosivos. Los procesos erosivos tienen como consecuencia tres grupos o fenómenos. Uno, la meteorización física. La meteorización física agrupa aquellos mecanismos que van a provocar la disgregación de las rocas, ¿no? Sin afectar en este caso su composición química o mineralógica. ¿Cuáles son estas acciones que producen la meteorización física? En este caso, en primer lugar, estamos hablando de la acción del cambio de temperatura de nocturno a diurno, ¿no? Sobre todo en zonas con fuerte insolación, ¿no? Entonces, eso va a provocar efectos de extensión y contracción térmica de los minerales, ¿no? Y eso va a producir la rotura. Entonces, en este caso, por efecto del sol, el cuerpo se dilata, ¿no? Entonces, al dilatarse por efecto del sol, va a tener mayor amplitud, va a aumentar su volumen. Pero cuando vienen las temperaturas bajas, entonces hace frío, entonces ese producto se encoge, ¿no? Entonces ya no se extiende, sino se contrae. Bien, entonces esta acción térmica se da bastante en el planeta, ¿no? Por otro lado, también la acción abrasiva de los materiales arrastrados por el agua, ¿no? El viento y el hielo, ¿no? Que golpean y frotan contra las rocas. Entonces, eso va a favorecer a lo que se llama disgregación mecánica. Y en tercer lugar, la acción de heladas, de hielos, ¿no? Esto hace que en la fractura de las rocas se introduce el agua. Entonces, una vez introducido, se congela en la noche. Entonces, y al congelarse, entonces da enormes presiones internas, ¿no? Bien, entonces, todo esto estamos refiriéndonos a la meteorización física, ¿no? Con respecto a la meteorización química, ¿no? Las rocas están formadas por minerales, ¿no? Y son sensibles al ataque, ¿no? A los agentes químicos. Entonces, por tanto, la posibilidad de una meteorización química son tan variadas que pueden relacionar o que se establezcan en propiedades del mineral y la misma naturaleza del medio ambiente, ¿no? Porque hay minerales solubles en agua, otros ácidos débiles, otros ácidos fuertes, otros tienen tendencia a incorporar agua a sus estructuras, algunos se ven afectados por la luz o por el calor solar. Sin embargo, en lo que se refiere a sus efectos, son en su mayor parte de tres tipos, ¿no? Lo que son
la disolución, la hidrólisis y la oxidación. Sin olvidar otros que pueden ser localmente importantes, como la descomposición térmica. Ok. Ahora vamos a ver la meteorización biológica. Entonces, los organismos provocan también la meteorización de las rocas, ¿no? Este tiene dos vertientes, una biofísica y otra bioquímica. En el apartado biofísico tenemos fundamentalmente la acción de las raíces de los árboles, ¿no? Y arbustos, que se introducen en el subsuelo y ensanchan las grietas que puede existir, ¿no? Y colaboran en lo que es la fracturación de rocas. También podemos señalar algunos papeles de algunos animales, ¿no? Esto obviamente se da mediante excavación de madrigueras, ¿no? O organismos que viven en rocas van perforando, ¿no? Y esto obviamente va a provocar una acción erosiva del oleaje, ¿no? El papel aparte merece la acción erosiva desarrollada por el hombre, que con sus obras, construcciones, etcétera, provoca tanto daño y tan variados efectos erosivos, ¿no? Bien, eso es desde el punto de vista biofísico. Desde el punto de vista bioquímico, las raíces de los árboles y plantas actúan químicamente con las rocas, ¿no? Entonces, ahí captan los cationes y contribuyen a la alteración de los minerales. Los líquenes son famosos por su capacidad de colorizar la superficie de todo tipo de rocas, ¿no? Estas se fijan en el sustrato rocoso. Entonces, estos productos metabólicos de los organismos viven sobre rocas, incluyendo los productos muy agresivos, ¿no? Y eso va a favorecer en su descomposición. Bien, tipo de erosión. En primer caso tenemos la erosión hídrica, ¿no? Que es un proceso de degradación, transporte y deposición de los materiales, ¿no? Entonces, el desprendimiento de transporte y deposición es el proceso conocido como erosión, ¿no? Entonces, la erosión hídrica es un fenómeno compuesto de dos procesos que consisten en el desprendimiento de las partículas del suelo y su transporte por agentes erosivos. Cuando no existe suficiente energía para este transporte, se presenta un tercer proceso de sedimentación. Como su nombre lo indica, la erosión causada por el agua, en especial por la lluvia, ¿no? Impactan directamente sobre el suelo, ¿no? Y rompen los agregados más finos hasta separar el limo, la arcilla, la arena y la materia orgánica. Entonces, viendo desde un criterio más amplio, la erosión de los suelos consiste en comparar otros procesos de desgaste, porque la erosión del suelo debe reconocerse como un problema dominante, ¿no? Bien, acá hay un flujo de causa y efecto que provoca la erosión, ¿no? Entonces, acá tenemos el clima, la degradación cubierta vegetal, y eso incrementa la aridez, la disminución de la biomasa, los ecosistemas son casi totalmente frágiles, y así. Entonces, ahí vamos a tener esos tipos de erosión. Tipos de erosión hídrica. Tenemos la erosión laminar, que viene a ser la remoción uniforme de una delgada lámina de suelo, que normalmente se desprende, por acción del impacto de la gota de lluvia, ¿no? Y no por un flujo laminar. La erosión interna es el lavado de las partículas de los suelos hacia grietas, poros del suelo.
ahí disminuyen su capacidad de filtración, ¿no? Y incrementa la escorrentía. La erosión por surcos, cárcavas y corrientes, entonces, la que son por surcos, ocurre cuando el agua superficial se encuentra en las depresiones y luego comienza a fluir adoptando una trayectoria mínima de resistencia, ¿no? Entonces, la erosión de cárcavas se produce frecuentemente después de una erosión laminar, ¿no? Etcétera. La erosión de costas, llamados también erosión de la costa o la pérdida de la partícula de sedimento por acción del oleaje y viento, ¿no? Entonces, estamos, por ejemplo, la formación en un acantilado, este de acá. Entonces, este es un proceso natural que puede deberse a diversas causas. Entre los que se encuentran serían los eventos naturales como huracanes, mareas, corrientes, hundimiento de terreno, ¿no? También lo que es el calentamiento global, que es otra causa de la pérdida de agua, pérdida de playas, ya que produce un deshielo de los glaciares y aumento del nivel del agua. Luego tenemos la erosión fluvial, ¿no? Ahí constituye pues, un agente erosivo de primera magnitud. El agua continental fluye en la gran parte, ¿no? En los ríos que discurren sobre la superficie, o también corrientes subterráneos que van desgastando los materiales que hay por donde pasan y arrastran el resto de sedimentos, ¿no? Entonces, el agua de corrientes fluviales puede crear cascadas, grutas, desfiladeros, meandros, etcétera, ¿no? Entonces, la erosión fluvial se puede clasificar en erosión general, que no es sino el descenso del lecho del río, debido a la capacidad de transporte de la corriente de la crecida. Erosionamiento por estrechamiento de cauce. Este tipo de erosión en las aproximaciones a distintas zonas, como por ejemplo puentes, encauzamientos, entonces al reducirse el ancho de la sección, entonces la corriente aumenta su volumen y por ende aumenta también el transporte de sedimentos. Luego tenemos la erosión por curvas del cauce, también erosión localizada. La erosión glaciar son enormes masas de hielo que se van desplazando lentamente y van desgastando en forma implacable hasta los terrenos en que se deslizan. Entonces, durante el día, el sol o la temperatura es en sombría puede derretir parte del hielo de la superficie del glaciar, ¿no? Entonces, el hielo pues es capaz de cortar, arrancar enormes rocas, ¿no? Ok. Ahí tenemos la erosión eólica, ¿no? El viento, aparte del agua de la gota de lluvia, el viento es otro de los agentes de la erosión, ¿no? Entonces, estos suelos que están desprovistos de corteza protectora, como son los árboles, es víctima de la acción del viento, ¿no? Porque talla y arrastra las partículas de suelo y de roca a algunos países generados en zonas áridas, ¿no? Bien. Entonces el viento actúa sobre el relieve de acuerdo a las características climáticas del lugar. En zonas desérticas modela la superficie o el perfil las dunas o formar los desiertos de piedra, arrastrar material fino y desgastoso. Y las zonas húmedas, ¿no? Que se producen por
relieves planos ligeramente ondulados, que están llenos de agua. Y luego vemos también la erosión gravitacional, ¿no? Este es debido a que desciende de las alturas de una montaña débil, ¿no? Entonces se produce se avecina, se dice que cuesta $1 millón. Bien, ok. Entonces, estamos hablando, disculpen, ahí está conversando acá. Este gravitacional son las caídas, pues, ¿no? De estas rocas, las partes altas, ¿no? Así como el caso que había en Cuelas ahora últimamente, ¿no? Entonces, esos son a veces productos del empuje del agua debido a la filtración y esto va empujando y va rompiendo, pues, ¿no? Todo el sistema de piedras que están ahí agolpadas para hacer una especie de contrapeso, ¿no? Contra el avance de la roca. Pero a veces la presión del terreno es tan fuerte, entonces que inmediatamente provoca, es como una especie de actividad sísmica o actividad volcánica. Bien, entonces ya hemos visto los tipos de erosión. Ahora vamos a ver qué factores determinan la causa de la erosión. Uno de los factores viene a ser la precipitación y la velocidad del viento. Esto se refiere a los factores climáticos que incluyen la cantidad e intensidad de la precipitación, ¿no? Ahí tiene que ver con la temperatura, ¿no? En cuanto a su rango típico, la estacionalidad, velocidad del viento, la frecuencia de tormentas. En general, dada la vegetación y los ecosistemas, se espera que las zonas con precipitación de alta intensidad sean más frecuentes, más vientos, más tormentas y van a tener mayor erosión. Entonces, la intensidad de la lluvia es el principal determinante de la erosividad, ¿no? Con precipitaciones de mayor intensidad, por lo general resulta en más erosión, ¿no? Y el tamaño y velocidad de las gotas de lluvia es también un factor importante, ¿no? Entonces tenemos la lluvia de mayor velocidad baja también tiene su mayor energía cinética y por lo tanto su impacto se desplazará en las partículas de suelo por distancias mayores que los más pequeños, ¿no? Las gotas de lluvia son más lentas. Otro aspecto, otro factor viene a ser la estructura y composición del suelo. Entonces, la composición, la humedad y la compactación del suelo son principales factores en la determinación de la erosividad de la precipitación. Entonces, los sedimentos que contienen más arcilla tienden a ser más resistentes a la erosión que aquellos que son como la arena y el limo, ¿no? Bien, por otro lado también se tiene que ver que los suelos contienen bastante material orgánico y eso permite más resistencia a la erosión, debido a que los materiales orgánicos se coagulan, los alcaloides del suelo, y crean una estructura de suelo más fuerte y más estable. Entonces, la cantidad de agua presente en el suelo antes de la precipitación va a jugar un rol importante, ¿no? También otro factor es la cubierta vegetal. En este caso, la vegetación actúa como una interfaz entre la atmósfera y el suelo, ¿no? Entonces, se aumenta la permeabilidad del suelo, el agua de lluvia, se reduce el escurrimiento. Entonces, alberga el suelo de los vientos y resulta una disminución de la erosión del viento, por el viento, ¿no? Bien, entonces, la cubierta vegetal va a jugar un rol importante ahí, ¿no? La topografía del terreno determina también la velocidad
con lo que la escorrentía superficial va a fluir sobre este suelo, ¿no? Entonces, y además va a determinar lo que es la erosividad, ¿no? El terreno también un poco escarpado, que está más propensa a deslizamientos, ¿no? Y cualquier otra forma de proceso de erosiones gravitacionales. Las actividades humanas incrementan las tasas de erosión. Entonces, por ejemplo, una de las actividades que hace el humano son las prácticas agrícolas, ¿no? Entonces, son el que mayor contribuye al aumento de la tasa de erosión. En este caso estamos hablando del laboreo, ¿no? De las tierras agrícolas, ¿no? Que se rompen en partículas más finas y es uno de los principales factores, ¿no? Ahora, el problema que agrava en estos casos es debido a la maquinaria agrícola mecanizada. Entonces, eso permite un arado profundo y lo que aumenta considerablemente la cantidad de tierra que está disponible para transporte por erosión del agua, ¿no? Entonces, eso es importante ver que dentro de las actividades humanas es la práctica agrícola, ¿no? La deforestación es otro que también aumenta la tasa de erosión. Esto debido a la exposición del suelo mineral mediante la eliminación de capas, ¿no? Humos, etcétera, de la superficie del suelo, ¿no? Entonces, a nivel mundial, uno de los mayores contribuyentes a la pérdida erosiva del suelo en el año 2006 es la tala y la quema de tratamiento de los bosques tropicales, ¿no? Entonces, es otro factor. El otro factor son las carreteras y urbanización, ¿no? Tiene importantes efectos, en este caso la urbanización, sobre la erosión de los procesos de por despojar a la tierra de la cubierta vegetal, ¿no? Entonces, gran parte de los sedimentos transportados por escorrentía en las zonas urbanas están altamente contaminados con combustible, aceite y otras sustancias químicas, ¿no? Bien. El otro factor es el cambio climático, ¿no? Se espera que las temperaturas atmosféricas más cálidas que se han observado en los últimos años, el ciclo hidrológico se hace más vigoroso, ¿no? Va incluyendo eventos de lluvia más extremas, de maneras seguidas, se puede decir, y que se produce como consecuencia del cambio climático. Los estudios de suelo indican que las precipitaciones a mayores cantidades e intensidad dan lugar a mayores tasas de erosión. Por lo tanto, si las cantidades de lluvia e intensidades aumentan en muchas partes del mundo como se esperaba, entonces la erosión también aumentará a menos que se tome alguna medida de mejoramiento. Entonces, ahí se espera que la tasa de erosión del suelo, al cambiar en respuesta a los cambios de clima, para una variedad de razones. El más directo es el cambio en el poder erosivo de las lluvias, ¿no? Luego tenemos los efectos ambientales debido a la gravedad, ¿no? De los efectos ecológicos, ¿no? Y eso se produce en gran escala. Otro de ellos es la degradación del suelo. Entonces, estos son los dos principales causas de degradación del suelo, que es el agua y la erosión del viento. Y son responsables aproximadamente de un 84% de toda la superficie degradada, ¿no? Se dice que cada año alrededor de 75.000 millones de toneladas de suelo se erosiona, hay un erosionamiento de la tierra, ¿no? Con un ritmo que es aproximadamente de 13 a 40 veces más rápido que la tasa natural de erosión.
Aproximadamente el 40% de la tierra agrícola está seriamente degradada, ¿no? Es decir, unas áreas de suelo fértil se pierde cada año debido a la sequía, la deforestación, al cambio climático. Entonces, ahora vamos a ver la sedimentación en ecosistemas acuáticos. La erosión del suelo es considerada, ¿no?, como principal causa mundial de contaminación difusa del agua, debido a los efectos y excesos del sedimento, ¿no? Entonces, los propios sedimentos actúan como contaminantes y estos son portadores por otros contaminantes tales como las moléculas de plaguicidas. Entonces, este efecto de aumento de carga de sedimento en los ecosistemas acuáticos puede ser catastrófico, ¿no? Por ejemplo, el limo puede sofocar las camas de desove de peces, rellenando espacios entre el grave y el lecho del arroyo, etc. La contaminación de polvo en el aire. Bueno, este es otro de los factores en los cuales las partículas del suelo, ¿no?, son recogidas durante una erosión eólica y es una fuente importante de contaminación del aire, ¿no? Entonces, esto es importante ver. Y con respecto a nivel, digamos, más del 50% del pueblo africano llega hasta Estados Unidos y eso afecta, por ejemplo, a la Florida, ¿no? Sí. Y los efectos tectónicos, ¿no? Los efectos tectónicos viene a ser la eliminación de la erosión de grandes cantidades de roca y su deposición en otra parte, ¿no? Puede resultar de un aligeramiento de la carga en la corteza inferior y el manto, ¿no? Con respecto al transporte, entonces ya producido la erosión, entonces se produce lo que es el transporte. ¿Qué es el transporte? Es el traslado de esos materiales erosionados. Y eso da lugar a otro para ser sedimentados, ¿ya?, de un lugar a otro. Este proceso interviene en la marcha general hacia el aplanamiento de los continentes, ¿no? Este proceso de transporte es debido a la acción de mecanismos erosivos físico-químicos y otros, ¿no?, que va a tender a dar a tres tipos de productos, ¿no? Entonces se produce fragmentación de minerales o rocas, de geles y iones en disolución, ¿no? Ahora, los iones viajan en solución para que se produzca la precipitación química, ¿no? Entonces, estas van quedando sometidas a condiciones específicas, obviamente producto de la solubilidad y la sobresaturación. Entonces, otra posibilidad es que los aniones y cationes son fijados por organismos para construir sus caparazones, como es el caso de muchos moluscos. También es posible que la mezcla con otros fluidos produzca la precipitación de determinados compuestos. En suspensión, se transportan las partículas más pequeñas y los geles, ¿no?, y otro como carga de fondo, ¿no?, que son de mayor tamaño. Y dentro de esta última modalidad existen tres principales procesos de erosionamiento que se dan por saltación, rodadura o arrastre, ¿no? Ahí van a afectar otros factores que influyen en cuanto a su tamaño, de su partícula, su densidad y también su forma. Entonces acá tenemos los diferentes sustratos que están inmóvil, porque son bolones de piedra, partículas arrastradas, ¿no?, van siendo arrastradas. Y luego tenemos los transportes de rodadura y finalmente de saltación. Ok. ¿Cuáles son los tipos de transporte? Transporte en sólido puede ser arrastre o rectación, ¿no?
que es transportado por el agua, el viento, el hielo. Rodadura, que van rodando, ¿no? Saltación, son agentes de transporte que son el agua y el viento y producen algunos impactos, ¿no? Y los que están en suspensión son los agentes de transporte, sería el agua, el viento y el hielo. Los de flotación, los agentes de transporte son agua y hielo. Por lo tanto, el transporte en disolución, el agente de transporte es el agua. Entonces, ahí estamos hablando de transporte de sedimentos en un río, ¿no? Entonces, ahí tenemos la erosión, el arranque de materiales, la sedimentación, el depósito, ¿no? Y eso consiste en una traslación de materiales motivada por los agentes naturales, como son el viento y el agua, ¿no? Principalmente existen dos criterios para clasificar los transportes de sedimentos en un río, según el modo de transporte y según el origen del material transportado, ¿no? El material puede ser transportado en suspensión y se mantiene en la masa del flujo debido a la turbulencia. O también puede ser por el fondo, rodando, arrastrando, saltando. Entonces, en un río siempre se dan los dos tipos de transporte, ¿no? Según su procedencia, el material transportado puede tener origen en el propio cauce o bien también en zonas de cuenca hidrográfica. Debe haber un equilibrio en el fondo y la presencia de transporte, ¿no? Bien. De todo eso, proceso de transporte, viene ahora lo que es la sedimentación o deposición. Entonces, la sedimentación es el proceso último, ¿no? Después de la erosión y transporte, ¿no? Y que se va a depositar en un determinado lugar. Entonces, la sedimentación ocurre cuando el material sólido transportado por una corriente de agua se deposita en el fondo de un río, embalse, canal artificial o cualquier dispositivo construido para ese fin. Entonces, toda corriente de agua caracterizada por su caudal tirante de agua, velocidad y forma de sección tiene una capacidad de transporte de material. ¿Ok? Bien. Entonces, estamos hablando de la sedimentación, ¿no? Nosotros acá el sedimento vamos a tener acá material sólido que está acumulado. Por ejemplo, aquí está acumulado por los vientos, ¿no? Acá, puede ser un río grande, también van depositando. Entonces, los procesos sedimentarios pueden ocurrir en cualquier lugar, ¿no? Del planeta. Entonces, el proceso sedimentario básicamente se da en tres tipos. Marinos que se forman depósitos en la plataforma continental. Continentales se acumulan materiales al pie de las cadenas montañosas. Y de transición, que es la sedimentación que tiene lugar en los puntos de contacto entre el mar y el continente. ¿Ok? Bien. Ahí hay una ecuación universal. Esta ecuación universal de pérdida de suelos, el USLE, utiliza muchos factores, aparte de estos, la erodibilidad de la lluvia, del suelo, factor de longitud. Tienes que saber calcular todo esto, ¿no? Si no, y en el fondo también debe estar, digamos, algunos factores, ¿no? Como son la gradiente, el uso y manejo del suelo, etcétera, ¿no? Bien, esto como referencial porque realmente no, esto va modificándose poco a poco y se hace mucho más complicado. ¿Ok? Bien, jóvenes, delegado, ya.
Mira, estamos bien ya esa parte del capítulo 2, pero acá ya en el capítulo 3 vamos ya a entrar específicamente al curso, ¿ya? Entonces, yo ahorita estoy con unas inyecciones que me han puesto, pero está ya, bueno, yo creo que estamos bien en capítulo 2 y para la próxima clase empezamos ya el capítulo 3. ¿De acuerdo? Ok, ya, estamos bien nomás, no hay problema, ¿ya? Lo que sí más bien es si van a ir comprando, que lo compren de una vez para que vayan repasando, ¿no? Porque terminando este capítulo, el 3 y inicio del 4 ya estamos, ya viene el primer examen. Este es el capítulo más, un poquito más largo, ¿ya? Listo, jóvenes, quedamos en eso. Ok, chao.